Muy buenas tardes, estimados colegas. También saludamos a Talca, que está con nosotros hoy día vía streaming, a los colegas que están en esa ciudad. Esta tarde tengo el agrado de presentarle a ustedes al profesor Hugo Cifuentes Lillo. Hugo es abogado, es doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, profesor de Derecho de la Seguridad Social en la Universidad Católica y en la Universidad Diego Portales, en curso de grado y posgrado. Hugo también es ex suplente de Seguridad Social. Es delegado de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, OIS, del año 2003, miembro de la Comisión Asesora Presidencial del Sistema de Pensiones y actual presidente de la Comisión de Usuarios de Seguro Cesantía. Aparte de eso, que es su currículum oficial, yo quisiera decirle que Hugo es, para mi gusto, uno de los mejores especialistas que hay en Chile en materia de seguridad social, junto al profesor que nos acompaña esta tarde, que es de la Universidad Católica. Le damos la bienvenida. Y yo creo que Hugo hoy día debe ser la persona que está más enterada de las reformas del sistema de pensiones en este país. Por eso hemos tenido el agrado de invitarlo a hacer esta charla y el honor que haya aceptado Hugo. Hugo llegando recién de España, está una pasantía muy importante y profunda en ese país, así en temas de la especialidad. Por lo tanto, creo que la charla que hoy día él nos va a dar va a ser de sumo interés para todos ustedes. Sin más, dejo a Hugo con la palabra. Perdón, estoy tratando de ordenar mis papelillos. Bueno, buenas tardes. En marzo de este año, el profesor de Seguridad Social, don Héctor Humérez, uno de los hombres que ha escrito en Chile sobre seguridad social, así que usted que me haga un homenaje me enaltece, porque usted es un hombre de la seguridad social y se ha dedicado a escribir sobre ella. Así que yo estoy muy satisfecho y muy contento de venir al colegio por segunda vez a exponer sobre temas de seguridad social, más a una invitación de Héctor, que cuando hablamos en marzo estábamos en una época muy álgida de discusión sobre lo que era el sistema de pensiones y lo que iba a pasar. Bueno, estamos ya en fines de septiembre y lo que tenemos son 3 proyectos de ley. De acuerdo. Entonces espero hacer una presentación que me he dado cuenta que es muy extensa. Entonces, ustedes me van a disculpar que la primera parte, porque creo que lo que importa es ir a las propuestas, avance muy rápido con ella. ¿De acuerdo? La idea de abordar aquí son las relaciones entre seguridad social y pensiones, cómo se han regulado en Chile las pensiones, cuál ha sido la evolución normativa, cuál es la situación actual y los retos que tiene la crisis que afecta al sistema de pensiones, cuáles son las reformas necesarias y qué propuestas se han efectuado, cuáles son los proyectos de ley. Aquí digo el 10 del 8, pero en realidad es el 14 del 8 cuando fueron ingresadas a la Cámara de Diputados, y cuáles son estos cambios propuestos en relación con los factores clave de la seguridad social. Vamos a tratar en el tiempo que tenemos de avanzar y presentar lo que mejor podamos esto. Sin duda que para hablar de pensiones, primero hay que saber que estamos hablando de seguridad social. Y aquí yo he puesto una definición que trabajamos con el profesor Arellano Ortiz y el profesor Walker Errázuri, en que sostenemos que cuando hablamos de seguridad social, bueno, hay muchas definiciones. El profesor Humérez tiene otra, y hay muy diversas en función del contenido que usted le aplique a la seguridad social. Si es amplio, si es restringido, nos vamos a encontrar con más de una definición. Es un conjunto integrado de principios, normas e instituciones de ordenación estatal destinado a otorgar prestaciones a las personas frente a contingencias sociales que nos generan un estado de necesidad conocido tradicionalmente como un riesgo social, que para enfrentarlo lo que nos
ofrece la seguridad social es una prestación. Algunos ya hablan de una transferencia social de recursos del Estado o de la entidad de seguridad social a quien requiere la prestación. La prestación es en dinero, en especie, y el financiamiento, que es uno de los temas que se debate en Chile, es de carácter contributivo o no contributivo. Es decir, o de cotizaciones y financiamiento fiscal. Son la fuente, y las cotizaciones pueden venir del empleador o del trabajador. La regla es que provengan de ambos. Y la administración puede ser pública o privada, y le corresponde, por cierto, al Estado asegurar un mínimo de protección. Los fines de la seguridad social, me quedo con lo que nos enseñó el profesor Patricio Novoa. La vida debe ser digna y debe alcanzar belleza en el sentido de que todos tengamos bienestar, de que la sociedad le asegure a cada persona un grado mínimo de bienestar que tiene que estar asociado al desarrollo económico. No se puede entender una sociedad que aspira a crecer sin seguridad social. Un Estado moderno no puede existir sin seguridad social. Un Estado democrático y social de derecho está íntimamente ligado al cumplimiento de los derechos sociales, y en eso la seguridad social es un derecho humano. Y para eso baste con decir de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 22, dice que toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables para su dignidad y el libre desarrollo de su personalidad. Los objetivos de la seguridad social. El primero, y a propósito de las pensiones, asegurar renta sustitutiva. Porque ¿qué es la pensión? La pensión es una, no compensación, es una renta que viene a reemplazar la que el trabajador deja de percibir producto de que se invalida o porque sus fuerzas físicas e intelectuales disminuyen de una manera que hace aconsejable que se retire. Ese es el concepto básico que hay detrás. Entonces, asegurar renta sustitutiva, participar en la redistribución del ingreso y contribuir a la integración y la paz social. Fíjese que el rol de la seguridad social en la integración, conversaba yo con el profesor Humero recién sobre la situación en España. Una comunidad autónoma, algún sector está planteando una independencia de esa comunidad. Uno de los temas a resolver el de las pensiones, porque las pensiones en España están centralizadas, de tal manera que los recursos los administra la unidad central de la seguridad social española, y es esta la que los distribuye a las comunidades autónomas. De manera de que si se produce una división ahí, hay que resolver, en el ámbito que nos toca, qué pasa con los recursos para las pensiones y cómo se hacen las compensaciones. Por eso, entonces, que una manera de integración social es el otorgar prestaciones de seguridad social. Rápidamente, los principios de la seguridad social los conocemos todos: la universalidad, la integralidad, la suficiencia, solidaridad. Y no es solo la solidaridad que proviene de los recursos fiscales, sino la que se produce también al interior de las mismas comunidades. De la misma comunidad a través de aportaciones que hacen trabajadores y empleadores directamente al sistema, y no esperar que esa solidaridad venga solo de recursos provenientes de impuestos de la nación. Dos principios que yo agrego aquí: el de la internacionalidad. A medida que se globaliza la economía, de que se producen fuertes migraciones, el trabajador que se mueve de un país a otro lleva en su mochila seguridad social. ¿Cómo resolvemos el problema de su pensión para una persona que ha estado 10 años en un país, 10 en otro, y llega un momento en que tiene que asentarse para generar pensión? Ahí hay un tema que hay que abordar desde el punto de vista del derecho internacional de la seguridad social. Y por último, la evolución progresiva de los derechos. Es decir, generado un derecho ya no puede volverse atrás. El punto que plantea esta cuestión tiene que ver con la sostenibilidad de los beneficios. Si cuando usted crea un derecho,
resolvió cómo lo va a sostener en el tiempo y cómo lo va a ir revisando a medida que van cambiando los parámetros de la seguridad social y las condiciones económicas. Es un tema clave. La Corte Constitucional de Colombia ha desarrollado mucho este punto, dado que la Constitución colombiana establece que todos los colombianos tienen derecho a pensión, pero los recursos fiscales no alcanzan. Entonces, la Corte Constitucional ha tenido que ir elaborando cómo enfrentar esta situación. Los dos modelos tradicionales de la seguridad social son el de Bismarck y el de Beveridge. Vamos a decir derechamente que el nuestro se centra históricamente en el modelo de Bismarck, o sea, fundado en la relación laboral, en el vínculo profesional, en los sistemas de reparto tradicionales, que se mantienen hasta hoy, porque normativamente las cajas antiguas cajas de previsión están vigentes, si bien están desfinanciadas absolutamente, pero siguen con un sistema normativamente de reparto, las cajas de la Defensa Nacional y todo el resto de la seguridad social, salud, riesgos del trabajo, y ahora la denominada ley sana, que está por entrar en vigencia. ¿Qué es lo que establece? Establece que una cotización del empleador va a ir a un fondo común. ¿Para qué? Para financiarle a los trabajadores cuyos hijos se enferman gravemente en las condiciones que establece, las reglas que fija la ley, para que tengan un subsidio y puedan ir a acompañar al hijo enfermo gravemente. ¿Qué es lo que es eso? Un sistema de reparto. Y lo estamos aprobando con cotizaciones que provienen del empleador. Bueno, estos modelos, distintos modelos, dado la evolución que ha tenido la seguridad social, tienden a converger y armonizarse. Nos encontramos con una amalgama, con diversos sistemas que dentro de un mismo país tienen muy diversas fuentes y lo que hay que buscar es cómo se integran para cumplir con el deber de cobertura. No hay país... Mire, puse ahí la situación en la OCDE y en la Comunidad Europea. En la Unión Europea, que todos tienen en su mayoría, ya Inglaterra, pensémoslo fuera, modelos bismarckianos, no han ellos llegado a unificar su sistema. Cada país mantiene su propio modelo. Lo que buscan es convergencia. Las características de nuestra seguridad social chilena, nosotros partimos con nuestra seguridad social de una manera más integrada y armónica con la legislación del año 24, que llevó a decir al profesor Mesa Lago en un estudio que hizo a fines de los 80, que Chile tenía el sistema más integrado de seguridad social del hemisferio occidental a principios del siglo XX. Claro, porque nosotros aprobamos en un solo momento un conjunto de leyes sociales. Lo que pasa es que era armónicamente integrado, normativamente integrado, pero la evolución de nuestro sistema nos lleva a que lentamente va incorporando nuevos sectores. Los trabajadores de distintas áreas van incorporando a su familia. El concepto de familia va cambiando del tradicional a lo que hoy día conocemos el grupo de familia. Cómo le damos cobertura a todo ese sector tiene que ver con el cumplimiento de los principios. Y la administración de nuestra seguridad social ha sido desde siempre con intervención de privados. Los privados ya en el año 50 con las cajas de compensación y las mutuales de accidentes del trabajo entran a tener un rol importante en la gestión de nuestra seguridad social. Es en el año 80 en que entra a haber una administración privada ya con fines de lucro de una manera producto de una reforma estructural. El rol del Estado, que inicialmente es muy fuerte, siempre ha tenido en la historia de la seguridad social épocas de mucha intervención y de retiro. Si lo miramos en la historia de nuestra seguridad social en Chile, al año 80 se retira, pero ya del año 2008 en adelante empieza a tomar un rol mucho más fuerte, por poner dos hitos. Hay mucho que decir ahí, pero señalar eso al menos. Nuestra Constitución tiene hoy día un texto constitucional, no sé si es la más precisa desde el punto de vista constitucional, que nos permite cambios que establezcan cotizaciones obligatorias del orden que se convenga por el legislador, que permita que otras instituciones públicas o privadas entren a participar. No hay en nuestra Constitución es, diríamos, en esta materia una norma amplia, corta pero amplia para hacer cambios necesarios.
No está en discusión de que los proyectos que se están debatiendo o empiezan a debatir el Congreso sean inconstitucionales. No es eso lo que se puede discutir, porque nuestra Constitución lo que dice es que el legislador podrá establecer cotizaciones obligatorias. Las leyes que regulan el ejercicio, bueno, serán de quórum calificado y podrá ser gestionado, serán otorgados por instituciones públicas o privadas. En fin, entonces tenemos un texto constitucional que nos permite avanzar sin encontrarnos limitados. De hecho, nuestro Tribunal Constitucional ha ido avanzando y estableciendo definiciones, dando definiciones que no están, porque nuestra Constitución en ninguna parte dice lo que es la seguridad social. ¿De acuerdo? Bien, la pensión, ya lo dije, no voy a volver sobre esto para avanzar más rápido. Cuando estamos hablando de pensiones nos referimos a pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, pero a esas se unen la pensión de retiro, la pensión de vejez anticipada en nuestro nuevo sistema de capitalización individual. Ya no es nuevo, tiene casi 37 años. De manera de que nos encontramos con que la pensión es un derecho, como lo es la seguridad social. Y cuando nosotros analizamos cualquier sistema, en este caso el de pensiones, nosotros sostenemos que hay que observarlo desde 4 puntos de vista. Primero, ¿cuál es la población que se cubre? ¿A qué chilenos o residentes queremos generarle pensión? ¿Cuál es la prestación asegurada? ¿Cuál es la cuantía o nivel que la comunidad está disponible a otorgar como pensión? ¿Cómo se financia? Fundamental. ¿De dónde van a provenir los recursos? Y, por supuesto, ¿quiénes van a encargarse de la administración y gestión? Eso, para nosotros, al menos, son los 4 factores clave que hay que tener presente cada vez que hablamos, en este caso, de pensiones. ¿Existe en Chile un sistema de pilares? Yo sostengo que sí. Yo sé que hay profesores que tienen otra opinión, pero está dada por las distintas visiones que han venido de los organismos internacionales que han planteado los sistemas de pilares. Nosotros hoy día tenemos pensiones básicas solidarias, es decir, todas las personas con 65 años de edad pertenecen a un grupo familiar integrante del 60% más pobre y tienen 20 años de residencia en el país. Esas personas tienen, y no tienen pensión contributiva, tienen pensión básica. A eso se une, o más bien, esta pensión básica complementa o resuelve el problema de los que no tienen pensión, pero a su vez está el sistema de pensiones previsionales contributivas, que es la que generamos con el saldo en el régimen de capitalización individual. Y a eso le agregamos el aporte previsional solidario. Vamos a ver una cifra si alcanzamos. Y además hay complementos de pensiones producto del esfuerzo personal o colectivo a través del ahorro colectivo en la PVC. Bueno, ¿qué ha pasado a nivel global? En los últimos 25 años del siglo XX fueron años críticos. Producida la crisis del petróleo en los años 70, los sistemas que habían evolucionado en Europa especialmente, de gran crecimiento del estado de bienestar en las 2 décadas anteriores, entran en un proceso de revisión de las condiciones en que están otorgando las prestaciones. Incluso en muchas partes se habló de que si esto iba a cambiar y se iban a acabar los sistemas de protección. El tema es que, quizás eso es lo que es importante de destacar, los sistemas de pensiones son de largo tiempo, pero están en constante revisión. Y lo que puedo comentar aquí es que permanentemente se están revisando los parámetros de los modelos de los sistemas de pensiones. Y eso es un reto permanente de aquí para adelante por las dificultades que enfrentamos, que son ¿cuáles? Los cambios fuertes en el mercado de trabajo. Es muy distinto que un trabajador de hace 40 años, que incluso trabajar hace 40 años, en que entraba a un empleo y quería permanecer en él hasta retirarse, y por tanto pensionarse era muy simple. Hoy día los jóvenes no están en esa lógica. Empleos precarios, entradas y salidas del mercado de trabajo, la mujer se ha incorporado al mercado laboral poco en Chile, debería haber, en Chile tiene baja tasa de empleabilidad femenina, y por consiguiente va cambiando el mercado laboral y por tanto los sistemas contributivos van teniendo problemas porque los sistemas contributivos se financian con las cotizaciones. Enseguida, otro gran tema, los cambios demográficos. Vamos a ver unas láminas que creo voy a poder mostrar
cómo afecta eso, cambios demográficos en la expectativa de vida y el número de niños nacidos por mujer. La mundialización de la economía, algo dije, y los problemas estructurales y de crecimiento de la seguridad social y por tanto dificultades en la gestión. En Iberoamérica uno de los grandes problemas que tenemos es el recaudo de las cotizaciones. Que yo sostengo que en Chile no es radicalmente grave. Lo que ocurre es que tenemos problemas, por cierto, hay que enfrentarlos, pero hay países en que al 50% de los cotizantes no están cotizando. ¿Por qué? Por problemas de recaudación. Bien. ¿Cuáles son los desafíos? Entonces, ¿cómo enfrentar el envejecimiento, la evolución del mercado de trabajo, las nuevas formas de organización de la familia, las nuevas formas de pobreza y exclusión, la discriminación por género, la transparencia de información en las entidades de seguridad social y cómo se sostiene el sistema? Estos que son retos a nivel global son los mismos que tenemos en Chile. ¿Y cómo se han enfrentado entre nosotros? Lo vamos a decir acto seguido. Señalar sí que la OIT, en la presentación que hizo acá en Chile en el junio del 2015, la directora de la OIT para la protección social señaló que la mayoría de los países, y lo leo, tienen sistemas de pensiones públicos, muchos realizando reformas paramétricas para asegurar la sostenibilidad, es el drama de Europa. 23 países privatizaron sus sistemas de pensiones entre el 81 y el 2003. Pero cerca de la mitad han revertido esa reforma, han renacionalizado parcial o totalmente los sistemas de pensiones. Aunque, sin duda, por el crecimiento que ha habido en Iberoamérica en la primera década de este siglo, hubo una expansión importante de la cobertura. Chile ha, desde el año 58, que se discuten reformas a los sistemas de pensiones, la Comisión Clay-Anzac, la Comisión Pratt, hasta que viene la reforma del 80 que nos crea el sistema de capitalización individual. Y ese periodo que va del 1980 al 2008 no es un periodo en que no hayan habido cambios. Los hay y muy importantes. Podríamos hacer un largo listado de cambios normativos que se produjeron en esos 18 años a fin de ajustar mejor el modelo. El 2008 lo que hay, a través del trabajo que hizo una comisión conocida como Marcel, porque a nosotros nos encanta ponerle como nombre a las comisiones el apellido del presidente, esa comisión, el gran digamos, cambio que hace es complementar el sistema de capitalización individual con un pilar solidario. Bueno, frente a eso, el gobierno actual lo que hace es llamar a una comisión que trabaja entre el año 2014 y 2015 a objeto de hacerle propuestas, un diagnóstico, una evaluación de lo que piensa la ciudadanía y propuestas para reformas del sistema. ¿Qué es lo que se diagnosticó? Un dato que está a la vista en cualquier parte: cerca del 90% de los adultos mayores chilenos tiene pensión. Esto decirlo fuera de Chile es complicado, porque Chile, Uruguay y Costa Rica son países que tienen... Aquí en Chile la discusión no es si voy a tener pensión, la discusión es sobre la cuantía de la pensión, ¿de acuerdo? Y eso es parte, y esto es producto de la reforma del 2008, porque incorporó a la pobreza sin pensión a tener una prestación a partir de los 65 años. ¿Qué ocurre? Las pensiones no son dignas, hay un bajo monto de la pensión de cálculo, o sea, la que sale de la cuenta individual, y el aporte solidario no resuelve el bajo nivel de las pensiones, hay incremento de la esperanza de vida, un bajo porcentaje de cotizaciones, bajas densidades, inequidad de género, sectores marginados y desconfianza e inseguridad. Las pensiones, a ver, esto lo voy a mirar acá. Los montos de nuestras pensiones, según los datos que pudo reunir la Comisión Asesora Presidencial, lleva que, tomando el periodo 2007-2014 y pensiones autofinanciadas medianas, es decir, mediana es la que se ubica, ¿no es cierto?, en el sector donde está la mayor parte de los beneficiarios, no la media. La mediana lleva que la mujer tenga pensiones de 18.223 pesos, los hombres de 80.900
80933. Esa, incrementada con el aporte solidario, llega en el caso de la mujer a 42.500 pesos y en el caso del hombre a 112.000 pesos. Estos son los datos que existen. Por tanto, efectivamente, una tasa de reemplazo de este tipo de 24% para la mujer y 48% para los hombres es un tema muy complejo. A eso le agregamos estos gráficos. Se supone que esta es la pirámide. Claro, la del 80, si se aprecia, claro, parece una pirámide, pero por favor váyanse al 2050 y miren cómo está la tabla para los del 75, edad entre 75 y 79. Y nos vamos a encontrar que en el 2050 cerca de 1 millón de personas va a estar en ese grupo. De tal manera que nosotros tenemos un problema fuerte cómo va cambiando la esperanza de vida. Si ustedes vieron los diarios de hoy, ya los datos indican que en América Latina la esperanza de vida promedio está en 75 años. En Chile, para las mujeres, está en 90 años de edad. Bien, se hizo una encuesta de opinión a la población. Esta encuesta fue altamente negativa respecto a la AFP, muy reclamadora del Estado por no resolver el problema y una alta desconfianza en el sistema vigente. ¿Qué hizo la comisión? La comisión no llegó a generar una sola propuesta, hizo 3 propuestas. Una propuesta global A que tuvo 12 votos frente a una B que tuvo 11 y una C que tuvo 1 voto. Esta propuesta A lo que hace es aumentar las pensiones solidarias, universalizándolas, propone aumentar los impuestos y crear una cotización del empleador del 4%. Fíjense en esto a propósito de las discusiones que hay hoy día. Propone crear una cotización empresarial del 4%, de los cuales un 2% va a la cuenta individual y el otro 2% va a un fondo solidario. ¿De acuerdo? Propone crear una AFP estatal. Propone mejorar la equidad de género por la vía de compartir las cotizaciones de la pareja anualmente. La propuesta B lo que hace es plantear que al lado del pilar contributivo de capitalización individual exista un pilar nocional con cuentas de reparto que vayan a complementarse para generar una pensión. Básicamente esa es la propuesta. Y la tercera lo que hace es decir, existen las condiciones para suprimir el sistema de capitalización individual y establecer un sistema de reparto. Se hicieron una serie de propuestas específicas que si alguien tiene la oportunidad de mirar las que se están haciendo por los candidatos a presidente de la República hoy día, en lo que ya se conoce de sus propuestas, y mira este listado, se va a encontrar que muchas de ellas están incluidas. Porque que hay que hacer modificaciones al sistema de pensiones, hay que hacerlas de todas maneras. Y nosotros estamos pasando a dejar el tiempo. Estamos dejando pasar el tiempo en hacer una reforma que la necesitamos. ¿En qué se tradujo todo este esfuerzo? En que se enviaron 3 proyectos de ley. Estos 3 proyectos de ley ingresaron al Congreso el 14 de agosto pasado. Y lo que tenemos son un proyecto que modifica la Carta Fundamental creando el Consejo de Ahorro Colectivo. Un proyecto que crea el nuevo ahorro colectivo, aumenta la cobertura del sistema de pensiones y fortalece el pilar solidario, ese es el segundo proyecto. Y el tercero introduce cambios regulatorios al régimen de capitalización individual. Lo primero, el Consejo de Ahorro Colectivo. ¿Qué es esto? Este es el CAC. Este es un CAC que ya en la Cámara de Diputados quedó como con 2A. Porque en la discusión de la Comisión de Trabajo se sostuvo que lo aprobó la idea de legislar y llevar este órgano a la Constitución. Eso tiene que ser un consejo autónomo de ahorro colectivo. Hay discusiones entre algunos autores si es correcto hablar de ahorro cuando se trata de cotizaciones. Y si no debería el texto que está proponiendo este cambio decir, porque dice que administrará un sistema de ahorro colectivo,
de carácter previsional, con cotizaciones previsionales. Algunos sostienen de que debería decir cotizaciones obligatorias previsionales. Yo tengo ahí una duda porque el concepto de previsión ya hace a la idea de obligación. Pero bueno, son debates que hay en este ámbito en que se trata de que un organismo con rango constitucional, personería jurídica y patrimonio propio, se encargue de qué, para decirlo a ver en breve. Este organismo lo que haría es afilia a todos los que están afiliados al sistema de capitalización individual. ¿Con qué fin? De abrirles una cuenta de ahorro personal. Y en esa cuenta de ahorro personal va a registrarle la parte de la cotización empresarial que va a ir a esa cuenta. ¿Qué más hace? Constituye unos fondos de ahorro colectivo para financiar, además de la cuenta de ahorro personal, el aporte previsional intergeneracional, el bono compensatorio para la mujer y el aporte previsional intrageneracional. De esos, diríamos, 4 tipos de instrumentos se hace cargo este Consejo, con rango constitucional, con miembros de alta calificación técnica, según define la norma, designados por el presidente, pero aprobados por el Congreso. Tienen una vigencia de 3 años, tienen una autonomía fuerte, reglas de flexibilidad. Esa es la propuesta que está señalada básicamente en estas láminas, que las vamos a dar por ya vistas con esta explicación. Un consejo que tiene a su cargo, en el fondo, el consejo se hace cargo del 5%, de la manera que voy a tratar de explicar ahora. Entonces, este sistema de ahorro previsional colectivo, puso en rojo, complementa el régimen de capitalización individual. El núcleo central de nuestro sistema de pensiones seguiría siendo la capitalización individual, que es complementada de 2 maneras. Por un lado, con el sistema de ahorro previsional colectivo y por otro, con el sistema de pensiones solidarias. Al centro, la capitalización individual, y a sus lados, el pilar solidario, y por otro, el ahorro colectivo. Entonces, nosotros nos encontraríamos que este sistema de ahorro previsional colectivo complementa el régimen de capitalización individual y al aporte previsional solidario de corresponder, si la persona cumple los requisitos. ¿Y se integra con qué? Con una cuenta de ahorro personal, con un aporte solidario intergeneracional, con un bono compensatorio para la mujer y un aporte solidario intrageneracional. Bueno, ¿qué es esto de la cuenta de ahorro personal? Que los recursos que se acumulen en esas cuentas van a servir para complementar el financiamiento de la pensión de vejez común, anticipada, invalidez y sobrevivencia de afiliados del régimen de capitalización individual. Por decirlo así, el CAP, el Consejo de Ahorro Colectivo, no paga pensiones, no pagaría pensiones. Lo que él haría es transferir recursos mensuales a la AFP o la compañía de seguro que está pagando la pensión. Porque el CAT es una entidad que afilia, recauda cotizaciones, efectúa cobranza previsional, invierte en fondos, eso no está muy definido en mi opinión, fondos de distinto tipo, los recursos, y con ellos hace transferencias. Y vamos a explicar cómo se van a constituir esas. Bueno, decir lo siguiente, cuando se va a constituir una pensión en este régimen, lo que debería ocurrir es que la persona genera su pensión con el saldo de su cuenta individual, con su 10%, los aportes adicionales, etcétera, constituye su pensión. Si esa persona tiene
que la debería tener, cuenta de ahorro personal, se le transferirán esos recursos mensualmente para incrementar la pensión en base a un cálculo que habría que hacer previamente. Pero podría ocurrir que esa persona también tenga derecho al aporte previsional solidario. Pero el cálculo del aporte previsional solidario no se hace sumando el saldo de la cuenta individual con el saldo de la cuenta de ahorro personal, sino que calculando solo sobre la cuenta individual de la AFP. Porque de otra manera el aporte previsional podría pasar a cero. ¿De acuerdo? A su vez, se crea el bono compensatorio para la mujer. ¿De qué se trata esto? La mujer está perjudicada primero por su expectativa de vida. No sé si eso es perjudicarse, que vivir muchos años. Y es por su bajo tiempo de cotizaciones, frente al hombre que cotiza más y tiene una expectativa de vida menor. Esta situación lleva a que la pensión de la mujer sea muy baja, porque en el sistema actual las tablas son, digamos, por sexo. Y por consiguiente, la mujer siempre va a ser perjudicada ahí. Entonces, lo que se quiere hacer, la propuesta es que se toma al momento de pensionarse la mujer, o ya pensionada, pero a los 65 años, paréntesis, todas estas prestaciones operan a los 65 años de edad. No se cambia la edad de pensión, pero todos los beneficios son a los 65. Ya en el pilar solidario también. La pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario a los 65 años. Todo va para allá. De repente habría que transparentar y decir rápidamente nomás que la edad de pensionarse a los 65 años, pero es complejo plantearlo, ¿no? Uno tiene la libertad más técnica de decir, no, o sea, hay que cambiarlo, pero los candidatos presidenciales les complica mucho el tema este. Pero en fin, entonces, a los 65 años, la mujer se va a revisar su pensión, otorgar la pensión, poniéndola en la misma situación que un hombre, que tiene una expectativa de vida menor y que tiene más saldo. Y el fondo que administra el Consejo de Ahorro Colectivo financia un suplemento que puede llegar hasta un 20% de la pensión. De tal manera que ahí hay solidaridad de todos los hombres para el financiamiento de la pensión. Solidaridad efectiva mediante cotizaciones del empleador. Sigo. Esto ya es más complejo. El aporte solidario intergeneracional y el aporte solidario intrageneracional. Quizás debería haber... Déjenme explicar esta primero. ¿Cómo se financia el sistema? El sistema se financia, como ya dije, con el 5% que va a aportar el empleador. Respecto a los trabajadores dependientes, porque de los independientes el trabajador tendrá que hacer su aporte del 15% cuando esté en régimen. Hablamos del independiente que está sujeto al 42 número 2 de la ley de la renta. Bueno, la cotización del 5% de la remuneración o renta imponible del trabajador, el 3% de ella va a la cuenta de ahorro personal del trabajador, esa cuenta que va a tener que abrirle el Consejo de Ahorro Previsional. Y el 2% restante va a un fondo de ahorro colectivo. Dos grandes ítems. Los fondos de ahorro personal y el fondo de ahorro colectivo. El fondo personal registra el 3% para cada afiliado que se va a ir a sumar al momento de pensionarse a lo que tiene en la cuenta de capitalización individual. ¿De acuerdo? Para generarle una pensión incrementada. ¿Qué pasa con el 2%? Ese 2% tiene que servir primero para el aporte intergeneracional. ¿Qué quiere decir esto? Que los que están cotizando le van a financiar en parte la baja pensión a los que hoy día están pensionándose hasta que llegue un momento que con el ahorro que tienen en su cuenta de ahorro personal logren el incremento que el intergeneracional le tiene que dar. No sé si me logro explicar.
ese es un proceso en que las cuentas van a ir en incremento y el intergeneracional debería ir en disminución en el futuro hasta desaparecer. En que con el ahorro en la cuenta personal yo genere un incremento de mi pensión de capitalización individual en un 20%. Mientras no lo tenga, eso me lo va a poner este esfuerzo intergeneracional. Bien, eso es lo primero. De ese, se proponen unos parámetros ahí para evitar que el fondo se destabilice, etc. Hay muchas reglas sobre sostenibilidad que es importante mirarlas ahí. La necesidad de hacer cálculos actuariales a 20 años, cada 5 años. Hay normas ahí interesantes de ver. Ahora, se financia eso y además el bono compensatorio de la mujer. ¿Que ¿De qué se trata? De que la mujer que tiene su pensión con el saldo de su cuenta individual, tiene los 65 años, si se pensiona después de los 60 y antes de los 65, va a tener un bono menor, proporcional. Entonces tiene su saldo de la cuenta individual, a ello se le suma el aporte intergeneracional que le podría corresponder para generar el 20% que se espera de mejor pensión, y a eso se le agrega el bono compensatorio para equilibrarla en relación con la pensión de los hombres. A su vez, el aporte previsional intrageneracional, ¿qué es lo que hace? A la larga, es que toma el saldo que queda del 2% y lo redistribuye entre todas las cuentas personales que han cotizado, entre todos los afiliados que durante el año anterior han hecho cotizaciones en la cuenta personal. Y yo me debo. Bueno, hay toda una discusión sobre si la cotización es un impuesto o no es un impuesto. Los economistas, miren, no van a dar mil razones y válidas para sostener que la cotización es un impuesto, por cierto. Pero desde el punto de vista jurídico, la cotización es muy distinta a un impuesto. Es cosa de que nos leamos lo que nos dice la Constitución al respecto. Bueno, aquí está explicado cómo se financia. No me voy a detener en esto porque creo que ya lo he tratado de explicar lo mejor que he podido. Y quisiera explicar otros cambios, porque lo que he dicho hasta aquí son los cambios, diríamos, estructurales, radicales. Porque ¿cómo no va a ser radical decir, mire, vamos a tener un sistema de pensiones en Chile en que va a haber un núcleo central que es la capitalización individual, apoyado por el pilar solidario, pero aquí vamos a crear un sistema de ahorro colectivo solidario, donde van a empezar a cotizar los empleadores y esos recursos en una parte del 2%, no es más que eso, que es lo mismo que propone la propuesta A de la Comisión Bravo. Ese 2% va a un fondo solidario. La diferencia con la propuesta A, en la propuesta que se está haciendo en estos proyectos de ley, es que la propuesta A dice que de ese 4%, un 2% va a la cuenta individual. Todo el debate de fondo, quitando el debate ideológico, tiene que ver con si nosotros queremos mejorar las pensiones. ¿Cómo lo hacemos? Las personas quieren mejorar las pensiones ahora. Para mejorar las pensiones ahora podemos hacer más cotizaciones, se está haciendo eso, o más impuestos. Por uno de los dos lados hay que hacerlo. El más impuesto implica reforma tributaria. En fin, entonces, si no hay esos recursos, la manera que se ha pensado en estos proyectos es que en la cotización del empleador, un 2% de ella vaya destinada a mejorar las pensiones de los afiliados a AFP que se van pensionando. Otras propuestas, lo más rápido que pueda, porque creo que estoy un poco pasado. Gracias. Tienen que ver con el seguro de longevidad. Es decir, hoy día, una persona que se pensiona y que no puede optar a renta vitalicia por el saldo con que cuenta,
y por tanto tiene que retiro programado, o derechamente toma retiro programado, y después el saldo de su cuenta disminuye a un monto en que va decreciendo, el seguro de longevidad lo que quiere es establecer que nadie puede tener una pensión inferior a la pensión básica solidaria. Que nadie llegue a tener una pensión de rango ínfimo. Y también establece que se puede generar pensiones de renta vitalicia con montos inferiores a los 110.000 pesos de la pensión básica solidaria actual. Y dice que con 3 UF, la persona que se puede generar una pensión de 3 UF puede optar por renta vitalicia. Hoy día eso no es posible si no genera pensiones por sobre la pensión básica solidaria. Enseguida, esto tiene que ver con lo mismo dicho, eliminar el factor de ajuste de los retiros programados a objeto de que la persona pueda avanzar a tener asegurada una pensión básica en definitiva. También uno podría leer aquí que hay un avance a terminar con el retiro programado. La verdad que la mayoría de la comisión que estudió estos asuntos era partidario de terminar con los retiros programados. No se entiende, y aquí voy a hablar por mí, de que las personas estén preocupadas de tener retiro programado para dejar herencia. Me salgo del tema de la discusión de la propiedad de los recursos, me salgo de eso, que lo entiendo, pero sí me planteo de que si la persona ha efectuado cotizaciones, han de ser para generarle una mejor pensión. Y no para un 36% de las personas con retiro programado están generando herencia. Y la lógica de un sistema de seguridad social no es tener herencia. Ahí hay un tema, bueno, en fin. Ya lo dije, esto de que se perfecciona el seguro de longevidad y que las cuentas de ahorro personal no afecten el acceso a prestaciones del sistema solidario. Vamos a los cambios en el régimen de capitalización individual. Este es un proyecto que va a ir más lento, según he escuchado, porque este requiere muchos acuerdos porque, por ejemplo, mire, cambiaría las reglas de la licitación de afiliados. Ustedes saben que ahora cada 2 años se licita la afiliación de los nuevos afiliados y aquí se cambiaría a 3 años. Y además, si la AFP que se ha hecho cargo o que se ganó la licitación opera de manera eficiente los resultados financieros, puede repetir sin licitar. Las comisiones de intermediación, las famosas comisiones ocultas que hemos hablado alguna vez, que se ha oído hablar alguna vez. Aquí lo que se hace es que estas comisiones que corresponde pagar sean compartidas por la AFP y el afiliado. Porque hoy día son solo de cargo del afiliado. Entonces, para comprometer a la AFP, para generar mayor compromiso, se tiende a producir que se comparte ese gasto. Enseguida se quiere alinear los incentivos a los altos ejecutivos de la AFP y los afiliados. Es decir, las rentas de los altos ejecutivos de la AFP, un porcentaje que es de una cuarta parte, tiene que ser invertida, de la cuarta parte mensual de esos recursos, tiene que ser invertida en los fondos de pensiones. Se establece, aquí hay otro cambio relevante y que da un poquito de vuelta, lo estuvimos conversando ayer en la Comisión de Usuarios del Seguro de Cesantía Contingente de la Superintendencia. Establecer cambios en la cobranza por la vía de crear el nombre exacto es una central de cobranzas, espérate, esta es la 25. Centralizar la cobranza, tender a que en los juicios de cobranza respecto de un trabajador se puedan unificar, aunque provengan de distintas AFP, obligadas estas a tener un mandatario común. Ahí hay un tema importante que seguramente va a dar bastante que hablar. Modificación al régimen de capitalización, mayor participación de los afiliados. 3 cambios aquí. Hoy día existe una comisión de usuarios del sistema de pensiones. ¿Qué se quiere hacer? Primero, que en cada AFP los afiliados
puedan elegir de una lista de personas competentes que se han inscrito para tal efecto, elegir un representante en el Comité de Inversión y Solución de Conflictos de cada AFP. Eso uno. Y segundo, que cuando las AFP van a nombrar, a proponer nombres para integrar directorios, a elegir en empresas en las que hayan inversiones, debe haber una cuaterna propuesta por la AFP en que la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones haga la selección. Es un cambio importante ese. Y enseguida se establece que la Comisión de Usuarios de Pensiones se va a integrar además con 2 miembros profesionales con amplia experiencia y formación técnica. Son cambios absolutamente necesarios si efectivamente queremos tener una Comisión de Usuarios con competencia mayor. Se modifican los multifondos, se restringe la movilidad. Es decir, esta libertad no extrema, pero importante que hay hoy día de cambiarse de un fondo a otro, se restringe moviéndose de uno a otro fondo al más cercano, restringiendo las edades en que se va a poder mover las personas de un fondo a otro. Hay un cambio ahí importante. Lo cierto es que a mí me tocó participar en algunas reuniones en el Ministerio de Hacienda en que se discutía con expertos de los partidos políticos cómo hacer esto, y había derechamente gente que quería la eliminación total de los multifondos, pero lo que parece más correcto es buscar una fórmula en que se diversifique, pero evitando que las personas tomemos decisiones informadas inadecuadamente. No sé si lo digo bien. Educación previsional. Se trata de que las AFP en conjunto destinen 70.000 unidades de fomento anuales a la realización de proyectos de formación en seguridad social en pensiones de los afiliados. Se exime de comisión a los afiliados que han cumplido la edad legal y los pensionados que siguen cotizando. Se mejora el APBC. Este es un área del APBC que nosotros, por las características del diseño que tiene la ley actual, no ha sido muy promovido. Lo cierto es que a mí me ha tocado participar en el diseño de algunos de estos programas y hemos terminado en uno que se llama APBG, o sea, Ahorro Previsional Voluntario Colectivo Grupal, que es una mezcla en que la empresa hace depósitos convenidos y el trabajador hace ahorro previsional voluntario. Pero tampoco ha dado el resultado esperado, porque se trata de que el esfuerzo del empleador con el trabajador, manteniendo la permanencia del trabajador en la empresa, acumulen recursos que le permitan después mejorar el saldo para la pensión de capitalización individual. Y también hay cambios al SCOM, o sea, al sistema comparado de ofertas de modalidades de pensión, en que se tiende a disminuir la presencia de los agentes. Y las personas hagan la opción a través del certificado que les envía el SCOM, porque ahí habría una debilidad en el sistema actual. Se termina el derecho a pensión de sobrevivencia para los femicidas, los parricidas u homicidas. Claro, ahí hay un tema con la herencia, lo conversábamos, pero está la indignidad, o sea, en fin, terminar con ese beneficio para una persona que ha sido el causante de la muerte de quien le genera la prestación. También se resuelve un punto que tiene que ver con la igualación de beneficios y deberes entre cónyuges y convivientes civiles. Simplemente se elimina un artículo del 3500, el 6, si no me equivoco, el 6 o el 7, el 6. Se elimina y por tanto pasan a tener los mismos requisitos y condiciones convivientes civiles y cónyuges para acceder a pensión de sobrevivencia. Se avanza también en un asunto que en realidad es administrativo y de técnica computacional, que exista información en línea con el registro civil para evitar que haya personas que no teniendo derechos generen pensión, o que una persona que ya está fallecida siga generando pensión, por un problema más bien técnico que normativo. Se fortalece la facultad de la Superintendencia de Pensiones, se incrementa el límite imponible a este punto. Se incrementa para pensiones y salud y accidentes del trabajo, igualándolo al seguro de cesantía en un proceso gradual de 5 años. Es decir, hoy día el tope está en 76 UFs. Las personas que tienen renta superior a 76 UF no están obligadas a cotizar
para pensiones ni para ningún otro régimen, salvo la cotización del seguro de cesantía, ¿verdad? Entonces, lo que se plantea es que en el plazo de 6 años, esta cotización se va a igualar a la del seguro de cesantía. Y por consiguiente, van a aumentar las cotizaciones para riesgos del trabajo y para salud. Ahí hay todo un tema con los planes de la ISAPRE, pero se trata de que pareciera más correcto el tope cotizacional del seguro de cesantía. Y lo que ya había explicado, la posibilidad de optar a rentas vitalicias con montos menores que una pensión mínima. Los trabajadores independientes. Bueno, aquí, de nuevo, yo diría que estamos en la tercer intento de afiliar obligatoriamente a los trabajadores independientes. Esto no puede esperar. Porque los trabajadores independientes, de no tener recursos llegados a la edad de los 65 años, van a tomar beneficios del sistema solidario. Entonces, es de toda, digamos, corrección de que esto se implemente. Hay una propuesta que en el fondo lo que hace es llevar esto a un nuevo periodo de opciones hasta hacerlo obligatorio. Aquí ustedes saben que a partir del 1 de enero del 18 existe la obligación de cotizar para los independientes y por tanto en la operación tributaria del 2019 estarían afectados sus ingresos. Seguramente si los proyectos no avanzaran como se espera, va a haber que resolver esto a través de algún mecanismo, porque si no vamos a tener algún problema que políticamente no va a ser muy presentable. Seguro para las lagunas previsionales. Esto no puede dejar de a mí de gustarme. Si bien hay opiniones que no quieren jugárselas por ahora totalmente con esto porque quieren una opinión global de los cambios. Pero en fin, ¿qué es lo que ocurre? Hoy día las personas cesantes no cotizan para pensiones, pero sí tienen derecho a cobrar prestaciones del seguro de cesantía. El año 2015 se hizo una reforma que permitió que toda persona que hace giros del Fondo Solidario de Cesantía, la AFC le efectúa las cotizaciones por ese monto de su 10% en la cuenta individual. La AFP no puede cobrar comisión y no hay gastos ahí. Por tanto, esa persona hoy día tiene la prestación. Pero lo cierto es que la mayoría de las personas que quedan desempleadas no usan el Fondo Solidario. Toman giros de cesantía de la cuenta individual. Eso se está estudiando. ¿Cuál es la causa que lleva a eso? Puede ser porque hay alto empleo. Entonces, como el más rápido tomar esto, que lo entregan inmediatamente, que ir al fondo. Entonces, ahí hay un tema. Pero la propuesta consiste en que ahora todo cesante que está haciendo uso del seguro de cesantía en cualquier modalidad tendría cotizaciones para la cuenta individual de la AFP. Su 10% iría a la cuenta individual y la AFC haría el traspaso. La discusión que teníamos ayer, si a la AFC le corresponde una remuneración por esto o no. Por esta nueva gestión que no está en las bases en que licitó el seguro. ¿De acuerdo? Pero esa es una propuesta interesante. Bueno, ¿en qué quedamos entonces? Quedamos, estimados, en que nosotros vamos a tener un sistema, como ya lo dije al principio, de pensiones básicas solidarias, unas pensiones previsionales contributivas, en que esta va a estar integrada por dos componentes: la pensión autofinanciada del régimen de capitalización individual, con el bono de reconocimiento, con el bono por hijo nacido vivo, etcétera, más los ahorros previsionales voluntarios, más las transferencias que haga el Consejo de Ahorro Previsional, más el bono de compensatorio para la mujer, más el aporte previsional intergeneracional y el aporte previsional intrageneracional, en los casos cuando ya el sistema esté maduro. Habrá los complementos de pensión para el ahorro previsional voluntario individual y el ahorro previsional voluntario colectivo. Y a eso se suma, pero no calculado sobre toda esa suma, sino que sobre la pensión autofinanciada del régimen de capitalización individual, el aporte previsional solidario.
¿Cuál es la población cubierta? Todos los trabajadores dependientes de los sectores público y privado. Todos los trabajadores independientes sujetos a las reglas del 42 número 2 de la Ley de la Renta y los independientes voluntarios. ¿Quiénes están excluidos de este sistema con subsistemas? Están excluidas las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. Respecto de ello hay una comisión que está estudiando cambios. Entiendo sí que se van a centrar no en cambios estructurales, sino que en ajustes para ver sustentabilidad. Y siguen excluidos de todas estas prestaciones los imponentes de las antiguas cajas de previsionales no pensionados. ¿Cuál es la prestación asegurada? ¿Cuáles serán esos componentes? El saldo de la cuenta individual, ya lo hemos dicho, el aporte previsional solidario, los fondos de las cuentas de ahorro personal, el aporte solidario intergeneracional, el bono compensatorio, el aporte solidario, y todos los adultos mayores con 65 o más años sin cotizaciones tendrán derecho a la pensión básica solidaria si reúnen los demás requisitos. Y los imponentes de las antiguas cajas de previsión. Hoy día quedan 40.000 imponentes de las antiguas cajas de... Fíjese que llevamos 37 años del régimen de capitalización individual y todavía quedan 40.000 cotizantes del antiguo sistema. Según lo que yo he oído a personas que llevan estos cálculos, nosotros tendremos para unos 20 años más al menos con el sistema antiguo, que llamamos antiguo, que ya sería bastante antiguo, vigente. La transición, fíjese, que partió el año 80, lleva 37, va a llevar a 60 años. Los cambios son en seguridad social y en pensiones son muy lentos y por tanto requieren mucho cuidado a la hora de definirlos. Por último, decir de que las cotizaciones son estas. Los trabajadores del 10% de su remuneración van a llegar a un tope de 113.5 en UF de hoy. El empleador cotizará al 5%. Piensa que la cotización para pensiones se va a incrementar en un 50%. No es menor, pero tampoco es suficiente. De eso podremos hablar en otra ocasión. Y se va a distribuir en un 3% a la cuenta de ahorro personal y un 2% al fondo de ahorro colectivo. El Estado seguirá financiando las pensiones solidarias, el APS, el bono por hijo nacido vivo y los bonos de reconocimiento. A igual financia la básica solidaria, las pensiones del antiguo sistema y contribuye al financiamiento de Capredena y de IPRECA. Y por último, la administración y gestión va a tener en régimen los siguientes componentes: a las AFP, gestionando el 10% de las cotizaciones, al IPS, encargado de todas las pensiones del antiguo sistema, los bonos de reconocimiento, las prestaciones solidarias y además todas las prestaciones de protección social que se otorgan, todos los bonos, y por otro lado al Consejo de Ahorro Colectivo, que regulará, recaudará y invertirá y efectuará transferencias con cargo a ese 5% y sus inversiones. Seguirá siendo supervigilado el sistema por la Superintendencia de AFP respecto de la Superintendencia de Pensiones respecto a las AFP más el IPS y prestará apoyo al Consejo de Ahorro Colectivo. Y la Contraloría seguirá con la fiscalización y control de los regímenes en que existen fondos públicos. Muchas gracias.